Hola Gorka, Fernando, Alejandro, gracias por estar con nosotros en esta noche. Leo Roth aquí desde Miami, de la empresa LATAM en USA. Nos presentamos. Nuestra compañía es una compañía de asesor de inversores extranjeros que desean invertir en Estados Unidos. Nuestra empresa tiene más de 30 años asesorando a latinoamericanos en toda Latinoamérica para que hagan sus negocios aquí en Estados Unidos con una estructuración, con un tema control impositivo, fiscal y obviamente si es que desean radicarse aquí en Estados Unidos. Hoy, esta noche, tenemos aquí con nosotros a Alejandro Navia de la compañía Driftwood Capital. LATAM en USA, he trabajado con Driftwood Capital, ya va para 6 años trabajando conjuntamente. Driftwood Capital es una compañía hotelera full service con desarrollo, adquisiciones, operaciones y financiaciones de hoteles, en la cual Alejandro va a hablar de esto en unos minutos. Quiero agradecer a Gorka y a Fernando por esta invitación y también avisarles que vamos a estar en Santa Cruz ahora en unos días, en la cual vamos a tener el placer de gozar del mismo calor que también tenemos todo el tiempo aquí en Miami, tal vez un poquito más caluroso. Bueno, con esa introducción le presento aquí a Alejandro Navia de Driftwood Capital. Buenas noches a todos. Gracias. Gracias, Leo. Buenas noches a todos. Gracias por asistir a este webinar para darles un poco de información acerca de la hotelería en Estados Unidos. Bueno, para darles primero un poco de background en la compañía, voy a colocar unas cuantas slides y ya volvemos. ¿Lo ven? Sí, Alejandro, se ve perfecto. Perfecto, bueno. Driftwood Capital es una compañía que nació hace aproximadamente 30 años y básicamente es una compañía que se dedica, como decía Leo anteriormente, al desarrollo, operación, compra y financiación de hoteles. Hoy en día tenemos aproximadamente 3 billones de dólares de activos bajo nuestra administración. Tenemos más de, hoy en día, mil inversionistas y estos 3 billones de dólares en activos comprenden 75 hoteles que aproximadamente tienen 13,000 habitaciones. Para estas 13,000 habitaciones tenemos aproximadamente 5,000 empleados para dar operación y básicamente la compañía hoy en día es uno de los 10 operadores y dueños de hoteles más grandes en Estados Unidos. La forma en que aquí trabaja la hotelería es que tiene las marcas, que básicamente son con las que trabajamos son Marriott y Hilton y todas sus submarcas. Eso es básicamente una franquicia a la que se le paga una regalía. Luego tenemos el dueño del edificio y el operador del día a día del hotel. Como les decía antes, somos dueños y operadores. La compañía siempre trabajó con inversionistas institucionales y a partir del 2015 generamos unos modelos de negocio, lo cual abrió para que fuera accesible para inversionistas de alto patrimonio poder entrar como socios de la hotelería en Estados Unidos. Esto básicamente es un mapa de lo que hoy en día tenemos en nuestro portafolio. Tenemos hoteles, como les decía, mayormente de Marriott y la Hilton, y tenemos tipos de propiedad, ya sea de servicio completo, de servicio selecto, tenemos aproximadamente 50-50, y venimos comprando aproximadamente 5 a 10 hoteles al año, y estamos construyendo aproximadamente 3 hoteles al año. Este es el nombre de cada uno de los hoteles que tenemos en los diferentes estados, aunque hoy en día estamos administrando en 22 estados, hemos administrado hoteles en todos los Estados Unidos. De hecho, hace poco empezamos también una operación en Puerto Rico, que son territorios adjuntos. Y bueno, aquí vamos rápidamente a enseñarles los modelos de negocio por los cuales abrimos en el 2015 la capacidad de traer socios no de nivel institucional, sino ya de nivel individual. Y básicamente lo que hicimos fue generar un fondo propio de la compañía con el cual podemos salir a buscar para
compra de hoteles, en este caso, son las adquisiciones. Vemos aproximadamente de 200 a 300 oportunidades al año y terminamos comprando aproximadamente 5 a 10, como les decía anteriormente. Pero realmente le vemos con una lupa aproximadamente a 50 de estas operaciones antes de tomar la decisión de compra. En este caso, una vez encontramos un hotel que cumple con los rigurosos requerimientos que tenemos para compra, nosotros mismos vamos y buscamos al banco. El banco típicamente nos da entre el 50 y el 60% de financiación de la compra y nosotros escribimos un cheque por el otro 40% del costo de los hoteles. Típicamente estamos haciendo compras entre los 50 y los 150 millones de dólares, que más o menos son entre 200 y 500 habitaciones. Una vez ya compramos y cerramos esa transacción, traemos nuestra compañía de operaciones, empezamos a operar el hotel y ahí es cuando damos media vuelta y ofrecemos a inversionistas individuales la oportunidad de entrar a participar. Cada uno de los hoteles lo compramos bajo una entidad que es formada solo para ese uso, para ser dueña de cada activo. Al principio somos 100% dueños de esa entidad, ya que nosotros fondeamos la compra, y a medida que van entrando los inversionistas vamos cediendo participación en esa entidad y así básicamente se convierte en socios de nosotros. Típicamente compramos hoteles que tienen un término de 5 años. En 5 años, después de haber hecho más de 150 transacciones de este tipo, 5 años es básicamente la media en la que vendemos un hotel de estos. Y básicamente la idea es que durante estos 5 años genere un flujo de caja entre el 7 y el 10% anualizado para los inversionistas. Eso básicamente se reparte trimestralmente y al final de la operación, cuando se vende, también esperamos una plusvalía que encima de esa operación pueda entregar a los inversionistas una ganancia adicional, lo cual llevaría a una tasa interna de retorno de aproximadamente 15%. Entonces, lo que buscamos acá son hoteles que tengan un flujo de caja que nos den entre el 7 y el 10% de rentabilidad anualizada en un término de 5 años y al final la plusvalía, ese 7 a 10% se convierte en un 15% anualizado, por lo que ya también le sumamos la plusvalía del valor que le generamos. Cuando compramos estos hoteles vemos de qué forma podemos generar valor. En muchos de los casos es alguna renovación en las habitaciones o en las zonas comunes. También vemos mucho que están manejados por compañías que tienen un portafolio mucho menor, 2 o 3 hoteles, lo cual significa que no tienen el poder de negociar los insumos, tales como van desde las toallas hasta los seguros de los hoteles y también la relación que tenemos con las marcas para poder tener el mejor contrato posible es importante. Entonces, cada hotel va a tener su historia de por qué lo compramos, por qué vemos la opción de generarle valor para así crearle una plusvalía al final de los 5 años. 5 años es un término, digamos, no fijo, es un término un poco flexible. A veces vemos que a los 3 años está ya unas ofertas para compra interesantes y ejecutamos la disposición del activo. Si no, de lo contrario, también podemos ver que a los 5 años todavía le vemos algo más de desarrollo o podemos estar pasando por una crisis y nunca vamos a vender en crisis. Y la idea aquí es maximizar los retornos de nosotros y los inversionistas, ya que somos socios. Y al final, también, aparte de nosotros ser socios dentro del proyecto, por el manejo de este proyecto tenemos unos bonos de éxito. Estos bonos de éxito básicamente se cumplen una vez le entreguemos al inversionista su capital de vuelta y el 10% de rentabilidad anualizada. Una vez ya cumplamos con eso, de ahí para adelante, cualquier dólar adicional vamos a repartirlo 20% para nosotros como gerentes del negocio y 80% para el inversionista, alineando así los intereses, no solamente como socios, siempre nos vamos a quedar como socios, sino que también una vez cumplamos con un retorno
bastante interesante, pues de ahí para arriba tendremos un premio como gestores de este proyecto. Son las adquisiciones de hoteles ya operativos. Adicionalmente tenemos otro modelo de negocio que básicamente es la de financiación a otros hoteleros. Básicamente, nosotros lo que hacemos es que una vez un hotelero está comprando un activo, nosotros analizamos, típicamente el banco viene y le presta el 50% y nosotros le ofrecemos un préstamo adicional al banco de otro 10-15%, donde básicamente ese comprador va a tener un apalanque del 65 a 70% y con eso le hace mucho sentido la compra. Nosotros por ese préstamo típicamente estamos cobrando aproximadamente entre un 10, un 13% de interés anual y estos son a un término fijo de 3 años típicamente. Algunos habrá un poco más largos, pero realmente la generalidad es que lo hacemos a un término de 3 años. Igualmente, ¿qué hacemos con las adquisiciones? Básicamente originamos este préstamo desde una entidad, la cual primero nosotros somos 100% los dueños, porque obviamente fondeamos la transacción y una vez esa transacción está totalmente cerrada es cuando damos media vuelta e invitamos a los inversionistas a que entren a participar de esa entidad cuyo único objeto es ser dueña de una nota que avala a esta inversión en ese préstamo. En este caso, la forma en la que nosotros ganamos es un poco diferente. Mantenemos por lo menos también un 10% de esta inversión, pero adicionalmente vamos a ceder participación y a los inversionistas que entran, típicamente vamos a cobrarle un diferencial entre lo que originalmente estamos trayendo como interés y lo que le pagamos al inversionista, típicamente alrededor de un 2 o 3% de diferencial. Así que el inversionista típicamente va a recibir entre el 8 y el 12% anualizado en dólares y también para este tipo de inversión tenemos ciertos vehículos donde se puede evitar el impuesto en Estados Unidos por ser un tema de préstamo. Cuando vemos estas oportunidades, siempre el ángulo en el que entramos es como si fuéramos a comprar para nosotros el hotel, aunque no es el propósito, no es quedarnos con el hotel, pero sin embargo lo vemos con los ojos de comprador y vemos si ese comprador está pagando el precio correcto. Si nosotros ya entendemos que ese comprador está pagando el precio correcto, nos sentimos muy tranquilos a la hora de hacer el préstamo, ya que nuestro último dólar va a estar expuesto aproximadamente al 65-70% de ese precio el cual hubiéramos estado dispuesto a pagar. La otra parte muy importante para nosotros es saber que ese comprador tenga buena experiencia operando o siendo dueño de hoteles, que no tengan problemas legales o que no sea un grupo problemático y obviamente que tengan una buena espina financiera para responder por ese préstamo. Adicionalmente, siempre los hacemos tener unas reservas que cubren con bastantes meses, típicamente 18 meses de operación, de costos de operación. Así sabremos que siempre va a haber caja para poder pagar el préstamo. Así que esto obviamente no tiene una plusvalía, pero obviamente es una posición mucho más conservadora dentro del capital stack, lo cual pues lo lleva a ser también un negocio muy interesante porque básicamente es un bono que uno está comprando a 3 años a 9%, 10% de interés anual y colateralizado con un muy buen activo y como socios de una operadora experimental que en caso que haya un no pago, ya sea a nosotros o al banco principal, podemos entrar rápidamente en los zapatos de dueño y podemos seguir operando el hotel y buscar una venta a un precio adecuado de mercado. Esos dos son básicamente nuestros modelos de inversión que hoy en día tenemos activos. Siempre en este caso también de los préstamos estamos haciendo aproximadamente de 5 a 8 préstamos al año.
entre los 10 y 20 millones de dólares cada préstamo, así que también tenemos una gran variedad y la idea es que puedan entrar a partir de $50,000 en cualquiera de estas oportunidades para que puedan crear su propio portafolio a medida que les van gustando algunos negocios, entonces ahí van aportando lo que les parezca correcto. Y por último, pues creo que lo que nos trae ahora es hablar un poco de cómo estamos hoy en día en la hotelería en Estados Unidos. Quiero empezar con esta gráfica que básicamente nos dice durante la historia, en cada una de las crisis que hemos tenido anteriormente, cómo ha ido el gasto en los viajes a medida del tiempo, y vemos que es una línea de 45 grados ascendente, en la cual básicamente nos recuerda que yo viajo más de lo que viajó mi papá viajó más de lo que viajó mi abuelo, y así va a seguir creciendo la necesidad por los viajes y la facilidad de los viajes. Entonces ahora quiero parar un poco, a ver si hay alguna pregunta de alguna persona, o creo que estamos por ahora, antes de pasar al tema de cómo estamos hoy en día en la hotelería en Estados Unidos. Alejandro, ¿tenés algún ejemplar que querés presentar de algo vigente hoy día que querés mostrar rápidamente en préstamo y o equity en algunos proyectos, solamente para que muestres un pantallazo de lo que son las oportunidades de hoy día? Sí, podemos buscar una rápidamente. Dos que tenemos hoy en día, una de cada una disponibles en el mercado. Obviamente sería más apropiado hablarlo ya que vamos a estar por ahí en Santa Cruz en los próximos días, pero de todas formas aquí rápidamente les puedo mostrar. Gorka o Fernando, si tienen cualquier pregunta para Alejandro, por favor, antes que empiece con la próxima parte de la presentación. Leonardo, tienes una pregunta que están haciendo. Sí, ahí lo vi, ahí se lo digo. El primer modelo, acá Alejandro, es una pregunta de la audiencia. El primer modelo es muy parecido, y si no es lo mismo que el modelo de inversiones condo hotel, ¿o en qué diferencia? Sí, realmente es muy diferente. El condo hotel es cuando compras el título de una de las unidades y ya básicamente la persona lo está manejando por sí mismo o tienen alguna compañía que se los maneja. En el caso de los hoteles, básicamente nosotros estamos siendo todos socios de un edificio que tiene 200, 300 habitaciones y todos tenemos los mismos derechos a las distribuciones sin importar qué habitación se rentó más que la otra, que ha sido la complicación de los condo hotel, ¿no? Los condo hotel ha sido muy complicado tratar de verificar, a menos de que la persona lo esté manejando sí mismo, cuál va a ser el que van a rentar más que el otro. Alejandro, otra pregunta que la gente suele hacer, el exit strategy, si tuviesen que salir antes de vender el hotel o antes que se termine el plazo del crédito, de la hipoteca, ¿cuál podría ser un exit strategy de los dos? Pues básicamente, como vimos al principio de la presentación, tenemos una red de inversionistas bastante grande. Hoy en día sobrepasamos los 1,000 inversionistas y lo primero que hacemos es que cuando una persona nos dice, mira, necesito, la idea siempre es que se queden por los 3 o por los 5 años, empezando por ahí, que no sea un recurso que están esperando en menos de ese tiempo. Ahora, existen emergencias y si hay una emergencia de liquidez, pues vamos a salir a los mismos socios de ese hotel específico o de ese préstamo específico a ofrecer la posición para que alguien más lo tome. Si ahí no hay nadie que lo quiera tomar, pues lo abrimos a toda nuestra red de inversionistas. Ese es el procedimiento. Lo que realmente pasa típicamente es que nosotros mismos le damos la liquidez y lo compramos y después vemos qué hacemos con él.
basado en nuestro modelo de negocio siempre tenemos alta liquidez, lo cual nos permite hacer esto. Bien. Pero de entrada le digo, la mentalidad debería ser que se quede uno por el negocio completo. Hay otra pregunta de los participantes. Pregunta, ¿las tasas de retorno mostradas son antes de impuestos? ¿Cuál es el retorno neto después de impuestos? Alejandro, si le podrías explicar cómo funciona. Correcto. Las tasas de retorno son antes de impuestos, después de todos los costos. Y esto es porque cada persona o cada entidad tiene diferente trato dependiendo de dónde sea residente fiscal. Hay diferentes tipos de vehículos que permiten ser más eficaces dependiendo de dónde sea la residencia fiscal de la persona a la hora de este tipo de inversiones. Pero en Estados Unidos la mayor tasa de impuesto, y eso viene dependiendo de cuánto ganancia neta tenga al año el inversionista dentro de Estados Unidos, es el 37% sobre las distribuciones de operación, que es regular income. Ahora, tenemos muchos elementos como es una depreciación, ¿cierto?, que puede ser un costo sobre esa distribución. Entonces, así hayamos distribuido el 8, el 9% ese año, de pronto el documento, o lo más seguro es que el documento que reciban a final de año diga que aunque la distribución fue ese 8 o 9%, su ganancia neta sea cero o tenga una pérdida, porque aquí nos permite el fisco americano depreciar el valor del inmueble en el caso de los activos comerciales por 26 años, si no estoy mal, no soy contador, no estoy dando ningún tipo de consejo de contador, pero es básicamente lo que sucede. Eso es por lo que escuchábamos, por ejemplo, que Donald Trump pagaba menos taxes que las secretarias, porque al invertir en bienes raíces hay ciertas técnicas totalmente legales en las que uno se puede amparar para poder generar costos sobre esas distribuciones, lo cual lleva tu neto a una base realmente, a una base impositiva realmente baja. Eso lo podemos gozar de ese tipo de beneficios en este tipo de inversiones cuando se hacen adquisiciones y dependiendo pues también de dónde sea la persona fiscalmente, pues va a tener su vehículo, eso ahí ya nosotros nos metemos. En el caso de los préstamos, sí tenemos un vehículo en Canadá, el cual permite que los inversionistas inviertan por medio de ese vehículo y todo lo que esté entrando por ese vehículo, que van a ser básicamente los préstamos que estamos generando, sean libres de impuesto en Estados Unidos, y cuando entra a Canadá, si la persona que está invirtiendo en ese vehículo canadiense no es canadiense, también es libre de impuestos en Canadá, entonces se transfiere a donde esa inversión, esa entidad que está invirtiendo tenga su residencia fiscal. Entonces, cada persona, es un mundo diferente, y por eso es que no tenemos una respuesta de esto es menos los impuestos, porque puede ser 0 o puede ser el 37%. Una de las cosas que la TAM USA ofrece a los inversores es hacer lo que yo llamo un anillo al dedo. Cada persona, como dice Alejandro, es una entidad, una persona jurídica, una persona natural que podría invertir en Estados Unidos, y hay que ver cómo es que se minimiza el impacto de su entrada de capitales y salida de capitales de Estados Unidos. Entonces, cuando llega el momento de aclarar cuánto es el neto, ahí después de un análisis de la parte fiscal, se verá después de impuestos cuánto es el neto de la operación. Pero en Estados Unidos es típico de que se hable de la ganancia pre-impuestos, antes de pagar impuestos. Siempre es la figura que se utiliza es before taxes, antes de pagar impuestos. Así que eso hay que verlo caso por caso, porque hay mucha variedad y muchas distintas opciones que pueden haber. Correcto. Aquí vamos a ver, les voy a compartir rápidamente para revisar las opciones que tenemos disponibles muy rápidamente. Ya al que esté interesado lo podemos ver más puntualmente y compartir información.
Este, por ejemplo, es un hotel que compramos en Atlanta. Este es un hotel boutique relativamente pequeño para lo que típicamente hacemos, 111 habitaciones, pero nos pareció una gran oportunidad. Es un hotel que está en el Midtown de Atlanta. Es un suburbio de Atlanta que está creciendo impresionantemente, especialmente en el 2019 tuvo un desempeño excelente el área, y finalmente ahora que está volviendo todo el business travel, esperamos que el ramp up de este hotel sea bastante fuerte. Este hotel básicamente le hicieron una renovación y una construcción, está completamente nuevo, acaba de abrir sus puertas, y aquí la idea es que dentro de los siguientes 2 años van a estar entregando 4 millones de pies cuadrados de oficina en un radio de 1 milla alrededor de este hotel. Y solamente hay un hotel que compite con nosotros, pero tienen un problema, que tiene un cabaret, y por regulación de la mayoría de las corporaciones en Estados Unidos no dejan que sus empleados se queden en un sitio con cabaret. Y entonces vamos a poder absorber todo ese negocio de corporativo. Adicionalmente, si ven acá, esta es una de las calles principales de este suburbio y tenemos un componente de bar y comida bastante fuerte en toda la entrada, lo cual también va a ser una de las entradas más interesantes en este caso. Aquí tenemos proyectado el 11.7 como una entrada por medio de la operación. Esta es anualizada en un periodo de 5 años, y cuando le sumamos la plusvalía que va a tener a la hora de la venta, ese 11.7 se convierte en un 15%. Aquí el mínimo es de $50,000 y anticipamos tenerlo durante 5 años. Eso es por lado de una adquisición. Este está disponible en este momento. Y ahora... Alejandro, si un potencial inversor estaría interesado mañana, ¿cuál sería el procedimiento? ¿Cuál es la documentación que se genera para que ese inversor, o ya está generado para que ese inversor entra al proyecto? Básicamente estamos hablando de un subscription agreement, un contrato de suscripción a la compañía que es dueña de ese hotel. Hoy en día, como les dije, pues somos dueños de la mayoría de ese hotel, se ha ido sindicando poco a poco, pero entonces ese subscription agreement le cedería a la persona, dependiendo de la cantidad de capital que vaya a invertir, la participación correcta en porcentaje de lo que se invirtió. Es decir, si aquí escribimos un cheque de $20 millones y la persona viene con $2 millones, sería dueño del 10% de la compañía que es dueña de este hotel. Y una vez... por medio de ese acuerdo. Y una vez que uno es ya inversor en un proyecto, ¿cómo se informa de los acontecimientos, de cómo va la actividad, la parte económica, financiera del mismo operación? ¿Cómo se mantiene informado? Pues tenemos una plataforma en línea donde básicamente la persona tiene toda la información desde el primer documento de la compra de ese hotel hasta el último reporte trimestral. Nosotros trimestralmente estamos mandando reportes y las distribuciones. Eso sucede al final de cada trimestre, 40 días después, porque en ese momento estamos organizando toda la distribución y estamos generando los reportes. Se ejecuta esa distribución, se manda el reporte y ahí pues tenemos un equipo de Investor Relations que cualquier pregunta que tengan pues están dispuestos a responderla o a buscarle la respuesta. Sí, siempre preguntan esto y lo veo como algo marginal, pero lo preguntan como inversor. ¿Tengo derecho de usar unas noches en un hotel que he invertido? ¿Cómo es mi potencial uso de una habitación o unas noches en un hotel donde has invertido? Sí, básicamente nosotros tenemos un programa en el que el inversionista puede hacer uso del hotel donde está invertido. Esto en el caso de las adquisiciones. Obviamente el préstamo, los hoteles no son de nosotros y no tenemos ahí mucho decir.
pero en el tema de las adquisiciones, los socios del hotel pueden quedarse 2 noches al año gratis y noches adicionales al 50% de la tarifa que esté presente. Obviamente esto sacando los días o las temporadas altas, donde obviamente no queremos herir nuestro propio negocio. Entonces ahí vamos viendo que en esos días donde podemos cobrar más, pues obviamente no tenemos el tipo de descuento. Pero típicamente sí hay disponibilidad y adicionalmente tenemos ese mismo programa de, digamos, tarifas preferenciales en nuestros 75 hoteles. Todos los hoteles que nosotros manejemos tenemos la disponibilidad de poder darle una tarifa preferencial a cualquiera de nuestros inversionistas. Bien. Gracias, Alejandro. Si sigas, si quiere. Aquí Sí. básicamente estamos viendo uno de los préstamos que hicimos. Este préstamo hoy en día le está dando a los inversionistas el 10.9% anualizado. Este está basado en un 64.9, un 65% de préstamo sobre valor, es decir, nuestro último dólar está expuesto a un 65% del precio estabilizado de este hotel. El mínimo en el caso de algunos de nuestros préstamos es $25,000. Y aquí básicamente entra el inversionista y empieza trimestralmente a recibir sus intereses, por así llamarlo, que vendrían a ser exactamente lo mismo cada año. Este ya tiene aproximadamente 6 meses de haber sido originado, entonces nos queda aproximadamente 2 años y medio porque ese sí es un término fijo. El comprador de ese hotel nos puede repagar después de 18 meses en cualquier momento. Si nos repaga antes de 18 meses, nos tiene que responder por lo menos por el balance de los 18 meses de intereses. Y la idea aquí es que se convierta esto como un bono, ¿no? Entonces, a medida que se va madurando, pues si les interesa seguir reinvirtiendo, pues pueden ir reinvirtiendo. Ahorita estamos gozando de excelentes retornos en este tipo de mercado, porque obviamente después del COVID o durante el COVID hubo mucha restricción en el área financiera para poder generar préstamos. Entonces ahí es donde compañías privadas como nosotros podemos entrar a solucionar este problema y podemos gozar de mejores retornos. Típicamente un préstamo de estos bajo un mercado normal estaría pagando aproximadamente un 7% al inversionista final. Entonces vale la pena entrar a unas cuantas de estas posiciones ahora que ya hemos visto la normalización de tasa en este tipo de producto, así que ya cada vez va a ser menor la cantidad de rentabilidad que pueda entregar este tipo de mezzanine loans. Bien. Y este hotel está yendo súper bien, es en el área de Charlotte, está haciendo unos números impresionantes, realmente sabíamos que iba a ser un éxito, pero realmente los compradores de ese hotel hicieron una excelente inversión, así que no vamos a tener problema de repago bajo ningún punto de vista. Por otro lado, pues hablando ya un poco de la recuperación del mercado de la hotelería en Estados Unidos, pues experimentamos lo que yo quiero llamar como 3 niveles de hotelería, ¿no? Una es el nivel de lo que es el nivel de ocio o vacaciones, luego tenemos el de negocios y finalmente tenemos el de conferencias y convenciones. En el tema de ocio tuvimos durante el 2020 unos números muy parecidos, en algunos casos mejores que en el 2019. Todo el mundo quería salir de su pandemia, entonces después de haber tenido restricciones en marzo, abril, mayo, entonces estuvimos experimentando que durante los meses de verano en Estados Unidos y todos los hoteles de la playa y de lo que se llama el Sun Belt, Texas y Arizona, etcétera, tuvieron un muy buen performance, un muy buen desempeño, así que realmente estos de vacaciones nunca fueron problemáticos. Aunque se cerraron 2 o 3 meses, después recuperaron rápidamente. Luego tenemos los de negocios. Los de negocios básicamente son hoteles que utilizan las personas para ir a visitar a sus clientes,
para hacer reuniones como las que vamos a hacer en Santa Cruz, algo más pequeño, más puntual. Eso hoy en día estamos recuperados aproximadamente al 70-80%, y el tema es que esta recuperación no la esperábamos sino hasta aproximadamente hacia finales del 2022, principios del 2023, lo cual pues obviamente nos ha sorprendido la rapidez, pero sinceramente estábamos viendo números y en el mes de octubre mejoraron 17.2% la ocupación de estos hoteles en el mercado a comparación del mes anterior. Y luego tenemos conferencias y centros de convenciones, los cuales todavía están sufriendo. Nosotros en nuestro portafolio tenemos aproximadamente una recuperación del 30-40%, todavía falta un 60% de recuperación, pero ya vimos que para el 2022 ya están volviendo a agendar esas conferencias que anteriormente teníamos, que no habían agendado para el 2021, así que ya estamos bastante tranquilos. Y ahí fue donde generamos una cantidad de oportunidades, ¿no? Comprar hoteles que eran de convenciones, compramos 2 hoteles, un ejemplo, lo compramos en medio de la pandemia, a principio, en aproximadamente abril, mayo del año pasado. Ese hotel era un hotel que el anterior dueño lo compró en $60 millones, le puso $14 millones en renovaciones, o sea que tenía $74 millones invertidos. Eso sucedió en el 2018 y nosotros compramos en el 2020 ese hotel en $29 millones, de los cuales el banco nos prestó 22. Y eso sucedió básicamente porque nosotros somos una de las 3-4 compañías de operación de hotel a las cuales los bancos y la corte y lo que se llaman acá los special servicers les entregan hoteles para que los manejen mientras el tema de foreclosure, el tema de reposición se está ejecutando. Entonces, a la hora que van y los venden, nosotros ya tenemos toda la información, tenemos los recursos y podemos darles una oferta bastante agresiva, y ellos, por la certeza de cierre, nos ceden ese tipo de negocios. No salen ni siquiera al mercado, y así es como se maneja pues en muchas partes los negocios, incluyendo en Estados Unidos, ¿no? El que tiene acceso a los negocios que se va a quedar con los negocios. Eso lo pudimos hacer en un par de negocios más, pero la realidad es que en Estados Unidos, en el momento que empezó la pandemia, muchos fondos de inversión, los fondos de inversión más grandes, empezaron a recaudar capital para ejecutar compras de hoteles que iban a estar en pérdida, en distress. Y la realidad es que la gente se dio cuenta que esto era un tema momentario y encontraron capital de rescate, lo cual les ayudó a pasar de la pandemia y los momentos complicados y pudieron salir adelante. Y hoy en día el tema de la hotelería en Estados Unidos, estamos vendiendo hoteles a precios mucho más altos de lo que nos hubieran entregado en el 2019, precisamente porque es un sitio donde están llevando capital los grandes fondos, y también porque en el tema de los multifamily, que siempre fue muy apetecido, los cap rates, que es la medida por la cual se transan los activos comerciales en Estados Unidos, se fue comprimiendo a un punto donde ya no hay para dónde, o sea que están en sus puntos máximos o precios máximos de transacción. En la hotelería todavía tenemos mucho espacio para que se comprima ese cap rate, y lo estamos viendo suceder, lo cual significa que tú puedes comprar un hotel hoy, pararte, esperar que el cap rate baje, ni siquiera le tienes que añadir valor, y lo puedes vender y vas a hacer un buen negocio. En el caso de nosotros no contamos con esa compresión en ninguna de nuestras proyecciones. Entramos al mismo cap rate que lo compramos, proyectamos que lo vamos a vender sin ninguna compresión, y nuestra jugada simplemente es generarle valor adicional para que suba la cantidad de entrada neta que tiene ese hotel, y entonces ese cap rate multiplicador, que es el mismo, pues ya eso es lo que nos da la plusvalía. Así que es un tema muy fascinante, pero realmente la hotelería acá estamos ya experimentando una recuperación bastante larga. Tenemos muchísimo material en nuestro YouTube también de webinars que hicimos constantemente durante el 2020 con expertos, y ahí podían ver
cuáles eran las proyecciones y tenemos un boletín que mandamos trimestralmente a todos nuestros inversionistas, donde escogemos las mejores estudios de todos los expertos en el tema de la hotelería, para que vean realmente cómo se ha ido recuperando de impresionante, y en muchos de los casos en el 2019 ya estamos muy por encima, en el 2021 estamos en precios muy por encima y en desempeño muy por encima del 2019, especialmente en esos hoteles que son de placer y de combinación de placer y negocios, como es el tema de Atlanta, por ejemplo. Bien, Alejandro. Gorka o Fernando, no sé si tiene alguna otra pregunta, comentario. Bien. Si no hay nada agregado aquí, creo que te quería agradecer de vuelta, Alejandro, por la colaboración y información que has dado. Gorka, ¿por qué no hablemos de los días que vamos a estar presentes en Bolivia, para si alguien quiere tener una entrevista personal, y dónde podría hacer la entrevista con nosotros durante nuestra visita? Bueno, primero que nada agradecer a todos los asistentes. Siempre es un placer poder compartir este tipo de inversión con el resto. Nos van a estar visitando la gente de Driftwood el día 9 de diciembre. Y obviamente a través de Fernando o a través mío se pueden contactar si es que están interesados en tener una llamada previa a ese viaje o una reunión el día del viaje. Entonces, quedamos simplemente en contacto. Agradecerte, Alejandro, mucho por la presentación. Creo que no ha habido más dudas y consultas. Es un tema muy amplio para cubrirse en una sesión, digamos, tan corta, pero quedamos abiertos absolutamente todos a poder subsanar cualquier otro tipo de preguntas o dudas que puedan tener. Hay mucha información en los boletines que se emiten. Simplemente agradecerles. Aquí les acabo de compartir el enlace al boletín. Ahí hay buena información sobre las últimas noticias de la industria y las últimas estudios de la industria. Esto lo hacemos trimestralmente, así que ahí hay bastante información adicional para que se vayan empapando de la realidad de lo que estamos viviendo acá en Estados Unidos. Es un momento muy interesante el tema de la hotelería, de la inversión hotelera en este momento, precisamente por toda la coyuntura que se está viviendo con la compresión de los cap rates, con las buenas oportunidades que se pueden traer. Y bueno, el modelo de negocio que hemos creado creo que es bastante, como yo le digo, bulletproof para los inversionistas, ya que nosotros estamos comprando 100% primero estas oportunidades, y si no creyéramos en ellas, pues no lo haríamos así. Y básicamente tienen de socios a uno de los mejores operadores en el gremio, operadores y dueños, así que es una garantía, digamos, de que están de la mano de compañías correctas en este sentido. Ahí surgió una última pregunta del público, Alejandro, y pregunta lo siguiente: ¿qué impacto tiene Evergrande de la coyuntura hotelera? Evergrande, la compañía china. Sí. ¿Qué ven ustedes en el mercado inmobiliario en general que podría afectar el mundo hotelero? Pues mira, nosotros por ahora digamos que no tendría un análisis profundo en el tema de Evergrande y su impacto en la hotelería en Estados Unidos. Creo que el enfoque ha sido más en la recuperación del mercado que realmente el impacto que pueda tener. Realmente no sentimos dentro de lo que es nuestro portafolio mayor impacto cuando toda esta noticia explotó. Y creo que hoy en día están muy sanas todo lo que es el tema de las inversiones en general en Estados Unidos de bienes raíces. Aquí el multifamily es el que me parece, a título personal, que está demasiado caliente, es decir, hubo un frenzy de inversión en multifamily, donde los precios hoy en día de transacción de multifamilies que valgan la pena están a unos precios que no entiendo. No entiendo cuál es el negocio. Muy bien. Ok. Muchas gracias a todos. Que todos tengan muy buenas noches. Y aquí estamos a la orden en Miami para cualquier duda o pregunta.
y nos vemos pronto, Gorka y Fernando, Dios quiera. Muchas gracias. Que Buenas tengan noches a buenas todos. noches y nos veremos allá pronto. Buenas noches.